Cristo es la única esperanza. Mi esperanza está en Dios. Son de Jehová. Firme esperanza. Subida Desde el momento está en Dios. ocupamos el foro. Hasta el final. La reflexión a los credovícola. Cristo es La única esperanza. Amigos, bienvenidos a este tiempo, Cristo, la única esperanza. Es una bendición poder encontrarnos para ver este medio y estamos hoy a hablar un poco acerca del tema, la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 3, verso 15. Verso 14, dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la inmensa sabió las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para toda buena obra. Muy bien, la palabra del Señor en este pasaje empieza hablándonos de algo sumamente importante. Número 1, de persistir, perseverar en lo aprendido, en lo que hemos entendido, en lo que hemos recibido, que es la palabra de Dios. ¿De quién hemos aprendido? Hemos aprendido de nuestros padres, hemos aprendido de nuestros maestros, hemos aprendido de nuestros pastores. Pero ¿para qué hemos aprendido? Para perseverar en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más que suficiente para todas las circunstancias de la vida. Y si nos ofrecemos la palabra de Dios, quiere decir que estaremos deseando las respuestas y la solución para los grandes problemas de la vida. La palabra de Dios es infinita y que, bueno, dice, suficiente para la salvación, suficiente para generar hombres sabios, suficiente para generar hombres y mujeres llenos de fe. Así que mucha gente hoy en día se pregunta: ¿qué debo hacer para ser un hombre sabio, una mujer sabia? ¿Qué debo hacer para ser un hombre lleno de fe como esos grandes hombres de Dios? ¿Qué puedo hacer para alcanzar mi salvación? La gente no entiende que está en la palabra, no está lejos, no está, como dice la palabra, que hay que ir al cielo para llegar ahí paz, o hay que ir a la profundidad del mar para descubrir que están por allí. No, la palabra de Dios está tan cerca, tan próximo, en el mundo entero, en todos los idiomas, y la palabra de Dios está hasta en diferentes versiones. Y entonces, ¿por qué no lo tomamos? Porque el ser humano no lo ve suficiente para alcanzar sabiduría, para alcanzar salvación, ni para llenarse de fe y paz. Por esa razón no se alcanza. Pero sin embargo, la palabra dice: allí está para la salvación, por la fe en el Señor Jesucristo. Podemos crecer en la fe, podemos ser más sabios, probablemente por la palabra de Dios. La palabra de Dios está disponible al alcance de todos. Y esa palabra no es cualquier palabra, es palabra inspirada por Dios. ¿Qué significa que esta palabra es inspirada? Significa que contiene los pensamientos, el pensamiento de Dios, pero las palabras también de Dios. Entonces Dios ha expresado su palabra. ¿Para qué? Para que el hombre pueda primeramente ser enseñado. No, puede ser redarguido, puede ser corregido, pero a veces puede ser instruido. ¿En qué? En el camino de justicia, en el camino correcto, en el camino que todos anhelan. Por eso es que está la palabra allí. Entonces, la palabra inspirada también significa que es la voz de Dios o la respiración de Dios, los reclamos que está en nuestro interior. Eso es la palabra de Dios que llega a nuestros oídos, llega a nuestros sentidos, llega a la vista de nuestros ojos, para que podamos sacar de ella toda respuesta para toda circunstancia. La gente se pierde porque no conoce la palabra. Dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Mi querido hermano y amigo, Dios tiene toda la respuesta para toda la salida de la vida. Usted necesita enseñanza para guiar su vida matrimonial. Ahí está en la palabra de Dios. ¿Cómo guiar y dirigir su empresa? Ahí está en la palabra de Dios. ¿Cómo quisiera manejar su empresa o la institución que usted dirige? Está en la palabra de Dios. Quisiera algún presidente de la República ser un hombre inspirado para guiar a toda una nación. Ahí está en la palabra de Dios. En la palabra no hay palabra que falte. Dios no falta en nada, ni para nada, sino que toda la respuesta la tiene en su palabra. Por eso es palabra inspirada. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que hoy en día la gente no lee la palabra de Dios. La ha echado fuera de su hogar, fuera de su empresa, fuera de sus negocios, fuera de su diario caminar, y por lo tanto no cuenta con la inspiración de Dios. Por ello es que no puede ver la suficiencia de la palabra de Dios en su vida, en su ministerio. Aún los propios pastores han dejado mucho la palabra de Dios. Y entonces van por lo fácil, no por estudiar, no por alcanzar sabiduría de la palabra, sino por lo fácil, que es encontrar mensajes ya torcidos por Dios. Pero eso es todo lo que la palabra de Dios dice, lo que ha torcido el predicador de público. No, hay mucha sabiduría, muchos tesoros insondables para escarbar dentro de las Sagradas Escrituras. Es la mina de la sabiduría, es la mina del conocimiento, es la mina del poder de Dios, pero olvidado, abandonado, por eso que no pueden encontrar. Ahora, ¿por qué está la palabra de Dios? ¿Para qué? Porque Dios se dijo a dejar. Para que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre busca siempre algún tipo de perfección en diferentes áreas de la vida. Pero sin embargo, cuanto más busca perfección, encuentra imperfección. Cuanto más quiere ser preparado, suficientemente bueno para toda buena obra, sin embargo, más fluyen sus errores, sus defectos, su incapacidad. ¿Por qué? Porque está dependiendo del hombre. No está dependiendo de la inspiración de Dios. Dios es infalible.
y por tanto su palabra es infalible. Y es más que suficiente, porque Dios es suficiente, es poderoso, es total. Y si Él es libre, el hombre no podrá alcanzar, pero sin embargo, Dios quiere compartir. Él ha dejado su palabra, y cuánto desperdicio de la palabra al rechazar. Por eso dice, el propósito del Señor es que todo hombre sea preparado para toda buena obra. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Ha llegado, escudriñar significa verificar, es ingresar a lo profundo de las Escrituras, es buscar los tesoros maravillosos de las Escrituras a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero el ser humano generalmente no rechaza. Pero el Señor espera que escudriñemos, que busquemos, que estemos buscando la suficiencia de la palabra del Señor para que podamos ser hombres preparados para todo bueno. Hoy en día el mundo está preparado para toda mala obra. Pareciera que todos los esfuerzos terminan solamente en gran mayoría en el mal, en lo negativo. Y tanto esfuerzo, muy poco se alcanza el positivo. ¿Por qué? Porque se ha dejado regalo a la palabra inspirada de Dios, a la palabra más poderosa que tiene poder para cambiar vida, para dar sabiduría, conocimiento, inteligencia. Sin embargo, se ha dejado de lado, reemplazando por el conocimiento humano. El hombre es falible, solo Dios es infalible. Vaya palabra de Dios. Había un hombre en tiempo pasado que era Esdras, un profeta de Dios. Él viviendo dice que él se había preparado, dice, en la palabra de Dios. Él tomó la determinación y la dedicación de estudiar la palabra de Dios para tres cosas. Número uno, para obedecer a la palabra de Dios. Él estudió tanto, investigó para obedecer. Luego, para enseñar a otros. Y luego, dice, no solamente para saber, sino para cumplir. Entonces, ¿qué cosas? ¿Por qué debemos volver a las Sagradas Escrituras? Como dice el libro de Isaías, a las sendas antiguas. Porque ahí está la palabra que puede cambiar vidas. La palabra que nos puede llenar de conocimiento y sabiduría. La palabra que puede ayudarnos a caminar en lo correcto y en lo justo. A que el hombre de Dios debe preparar para toda buena obra. Entonces, el propósito del Señor a dejar su palabra es nuestro bienestar. Si algún legado debemos dejar a nuestra generación, es el legado de la palabra de Dios. La palabra infalible, la palabra poderosa. Quiero terminar con un pasaje que era en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 6, encontramos que había ciertos problemas. Dice en aquellos días, porque si el número de los discípulos hubo murmuración del griego contra los hebreos, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, que son la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. ¿Cuál era la prioridad de los apóstoles? Así como para Jesús la prioridad de buscar, de publicar las escrituras era el prioritario, para los discípulos era la palabra de Dios. No podemos dejar. El servicio social es importante y necesario, pero algo que no se puede dejar de lado. Lo prioritario es la palabra de Dios. No es justo a los ojos de Dios que dejemos la palabra de Dios. ¿Cuántos misterios hoy en día se desarrollan en base a servicios sociales? No está mal que se sirva a la mesa, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo más importante? Esto es lo que necesitamos volver, los maestros, los pastores, la gente que tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra, de edificar la vida. No se puede edificar si no es con la bendita palabra infalible, poderosa de Dios. Entonces, no podemos dejar para servir a la mesa. Entonces, mejor probar, buscar los hermanos entre vosotros, hacer alguna de buen testimonio para servir a la mesa, llenos del Espíritu Santo para servir a la mesa, llenos de sabiduría para encargar el trabajo. Mire, solamente para servir, o sea, es necesitaba una calidad especial de espiritualidad y de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo sirvan y lo hagan con justicia. Que sirvan no solamente a los seres humanos, sino que lo sirvan a ellos con que están sirviendo a Dios mismo. Por eso se necesita iglesia humana. Y nosotros, está hablando de los apóstoles, del pastor, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces no se puede dejar de lado la suficiencia de la palabra de Dios para atender a toda una población, a toda una nación, en todo un ministerio. Y dice que todo el profeta, a toda la multitud, agradó la profeta. Cuando entendemos lo que significa la palabra de Dios, naturalmente no se puede rechazar, sino que llega a agradar. Cuando necesitamos volver a las Escrituras, a desatar que el Señor Jesús dijo sus vinieras las Escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna. Por nosotros parece que nadie tiene la vida eterna. Necesitamos volver a las Escrituras. Si algo hemos de dejar, herencia legado a nuestros hijos, sea la palabra de Dios. A las generaciones posteriores, la palabra de Dios. Los que tenemos la oportunidad de enseñar y compartir la palabra, que esté basada en la palabra. No en ciertos métodos, en cosas que el hombre está aplicando, en capítulo y otras cosas, sino en la palabra de Dios. Mi querido hermano, hermana, la única manera de hacer hombre perfectamente preparado para toda una hora es partiendo con la instrucción en la palabra de Dios. Así que no deseche la palabra de Dios. Deje el legado más grande que Dios ha dejado, que es su palabra. Eso le explico a su familia. Eso expresa donde quiera que usted se desenvuelva. Porque la única palabra infalible y poderosa para el hombre es la palabra de Dios, la Biblia. Que usted entienda, hermano, así que no se olvide, estudie la palabra de Dios. Estudie, prepárese, llénese, nútrase de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Cuando vivimos la palabra, Cristo la única esperanza. Bendiciones. Laura, Christos aún la esperanza. Su persona depende de conexión stilici y una reina sale. Y todo habitano todos los domingos, por tiempo, a las 11 de la mañana. Avenida Virgen del Sol, 505, Sarate, la cual 7 de Avenida Perchimo. Cristo es la única esperanza.